Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Buenas tardes, hoy en Entrevista a Venevisión nos acompaña Héctor Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Zamora 200. Bienvenido. Gracias, buenas tardes para ti y buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela. Aprovechando que está aquí y ya a propósito de esta convocatoria que tiene el gobierno a la Asamblea Nacional Constituyente para el próximo 30 de julio, le pregunto, ¿para qué le sirve al país una constituyente? Hace poco leíamos, hace un ratico leíamos que la canasta básica ya supera el 1.200.000 bolívares. Muchas personas del gobierno aseguran que esta es una salida para los problemas económicos, para la paz del país. La oposición dice que no es así, sí, que esto es una manera de que el gobierno se vaya a perpetuar en el poder. Bueno, lo primero, tú decías una propuesta del gobierno. Yo creo que después de lo que pasó el domingo, es una propuesta del pueblo venezolano. Yo quiero agradecerle públicamente a todo el pueblo venezolano que el domingo salió un simulacro a votar masivamente. Personalmente fui a la 1 de la mañana a centros electorales a decirle a señoras que tenían horas, que les había llovido encima: señora, váyase a su casa, esto es un simulacro. Y ellas decían: no, esto es un mensaje político para un sector de la vida política venezolana, para la oposición, que nos ha querido sembrar el odio, que nos ha querido sembrar la violencia. Así que lo primero, agradecerle a todo el pueblo venezolano por esa gran movilización que hizo en el simulacro. Primera vez en la historia de Venezuela que en un simulacro hay que extender los horarios electorales. Se extendieron en todos los estados del país. Yo creo que ahí hay un mensaje claro de la voluntad que tiene un pueblo de que cualquier problema que tengamos, cualquier problema económico, cualquier problema de seguridad, cualquier problema social, lo vamos a resolver es mediante el diálogo, no quemando personas, como lo que pasó ayer y ha pasado durante estos días. No es con la violencia, no es con el odio. Tú y yo podemos tener los problemas que queramos en nuestra familia y podemos gritar todo lo que queramos, pero no se va a solucionar hasta que bajemos la voz, nos sentemos en la mesa, digamos lo que nos molesta, pero sobre todo escuchemos lo que le molesta al otro y nos pongamos de acuerdo, dialogando, hablando, y empecemos a trabajar juntos para solucionar los problemas. ¿Que hay problemas? Muchos. ¿Que los vamos a solucionar trancando el país? No. ¿Que los vamos a solucionar con una guarimba? No. ¿Que lo vamos a solucionar con una guaya degollando motorizado? No. ¿Cómo se soluciona con dialogando? Una constituyente? Y la constituyente es un gran diálogo nacional. Lamentablemente hay unos sectores de la vida política venezolana que no quieren dialogar o que no pueden, porque también se han como encerrado en una dinámica de odio de sus seguidores, que el que plantea el diálogo, ese grupito por Twitter, casi que los quema vivos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos paralizados? ¿Respondemos tan irresponsablemente como ellos a la violencia y nos paramos los dirigentes del chavismo? ¿Vamos nosotros a descargar nuestra rabia como hicieron ellos? No, tenemos que elevar la política. Y entonces, ¿qué ha dicho el presidente? Bueno, si la oposición no quiere dialogar o no puede dialogar, yo dialogo con el pueblo y convoco al pueblo a que elija sus voceros. Y este 30 de julio vamos a elegir nuestros voceros para ese gran diálogo nacional. Todos los venezolanos vamos a poder, en todos los municipios del país, elegir democráticamente a nuestros voceros y voceras, elegir por sector a nuestros voceros y voceras. Y será la constituyente el gran espacio de diálogo nacional. El domingo 30 vamos a decir la mayoría del país, porque la mayoría del país no quiere violencia. Opositores, chavistas, no quieren violencia. Vamos a decir, guarimba no, diálogo sí. Y dialogando nos entendemos, y dialogando trabajamos, y dialogando nos concentramos. Imagínate tú que el tiempo, los recursos que hemos perdido en estos 4 años, el tiempo y los recursos que perdimos para detener el llamado a descargar la rabia, o para detener las guarimbas del 2014, o para detener la locura de que en 6 meses tumbaban el gobierno de la Asamblea Nacional, o para detener las guarimbas de este año, se lo hubiésemos dedicado a la economía, a la seguridad. La constituyente es decir, ya no queremos seguir perdiendo tiempo en una guarimba, queremos dedicarnos a los problemas concretos de la gente. Quisiera preguntarle, a propósito que usted toca el tema del simulacro, ¿cuál fue la votación que tuvieron en este ensayo? El Consejo Nacional Electoral no nos los ha dado. Lo que yo te puedo decir es que sobrepasó de forma exponencial cualquier expectativa que teníamos. No hubo centro electoral que no estuviese full todo el día. ¿El uso del carnet de la patria para este simulacro les dejó a ustedes ya una clara visión de cuántas personas pueden participar? Es una herramienta maravillosa. Nosotros hemos dicho que vamos a construir una maquinaria que se llama 4x4, la todoterreno, que tiene 4 elementos. El partido, que es sin duda alguna una de las estructuras sociales más fuertes que hay en Venezuela ahorita, con todos sus CLP, sus VC, sus patrullas, sus 1x10. Los CLAP, con todos los jefes de comunidad, jefes de calle, jefes de familia. El Congreso de la Patria, con todos sus movimientos, movimiento de mujeres, de estudiantes, el movimiento de trabajadores, de campesinos.
y el movimiento Somos Venezuela. El movimiento Somos Venezuela es la organización que hemos creado entonces en torno a esas 14,5 millones de personas que se inscribieron al Carnet de la Patria, que fueron con una expectativa. Ahí hay de todo. Ahí hay chavistas, ahí hay gente que dice que milita en un partido de oposición. Bueno, no importa, porque a todas y a todos los tenemos que atender. ¿Cuántas personas ustedes estiman que participen el 30 de julio en las elecciones? Yo creo que la participación va a ser muy grande. Y te lo digo por la siguiente razón. Yo vengo ahorita de 2 casas por casa, uno en Paz Castillo, otro en Independencia, en Valles del Tuy. Ayer estuve en 5 parroquias de Barlovento y en todas las casas que entramos el mensaje es el mismo. Héctor, no podemos permitir que nos siembren el odio como forma de hacer política. No podemos permitir que nuestros hijos e hijas crezcan en un país donde queman viva a una persona por pensar distinto o por verse distinta. Es decir, la constituyente es un gran mensaje de las grandes mayorías de este país que no quieren odio. Y las grandes mayorías, incluso hay opositores que tampoco quieren. Yo conozco muchos opositores que me dicen, Héctor, yo no estoy de acuerdo con este gobierno, pero no puedo permitir que la guarimba se imponga, que el odio se imponga, que la violencia se imponga. Muchos sectores de la oposición venezolana han entendido que la dirigencia de la oposición se volvió loca, está irracional, porque ellos dicen, eso no es la solución. ¿Cuál es la solución? Quemarnos vivos, matarnos, odiarnos. Quisiera Entonces, esta es una algo, convocatoria a la gran mayoría que amamos, que no queremos violencia, que no queremos odio. Hay 7 millones o más de 7 millones de personas que en el 2015 votaron por la oposición en la Asamblea Nacional. Así es. El domingo pasado... 7,5 millones de personas que votaron en la Asamblea Nacional creyendo lo que la oposición les dijo. Okay, pero, ¿y qué les dijo la oposición? Pero si votas por voy mí, a continuar formulando la pregunta para que me responda justamente el tema que... Quiero hacer este comentario. 7,5 millones de personas que le dijeron, si votas por mí, se acaban las colas. Eso fue lo que le dijeron. Es decir, tenemos una oposición mentirosa. La misma que dijo, el 5 de julio no hay desfile. La misma que dijo, en 6 meses tumbo a Nicolás Maduro. La misma que dijo, si votas por mí, se acaban las colas. Y la realidad es que el día domingo, que para llevar tu pregunta, en el 80% de los municipios no pudieron activarse. No, mi pregunta va de esta manera, y es que esas 7,5 millones de personas que votaron en el 2015 y apoyaron a la oposición, el domingo también, y según la cifra que presenta la oposición, 7,5 millones de personas, pero déjame que termine de preguntarte, 7,5 millones de personas también vuelven a apoyar a la oposición. Esas personas también quizás son de las muchas que han sido convocadas y han salido a las diferentes acciones para la oposición. ¿Cómo convence el chavismo? Discúlpame que te interrumpa. ¿Cómo convence el chavismo a esas personas de la oposición que son convocadas y que manifiestan para decirles la Asamblea Nacional Constituyente es la salida y con esto se van a acabar los problemas del país? Discúlpeme que te interrumpa, de verdad, discúlpame. Pero lo que pasa es que tu pregunta parte de algo que no se lo cree nadie en Venezuela. Los 7 millones de votos ellos están pudieron haber en el dicho, CNE. mira, con el 50% de las cajas quemadas tenemos 35 millones de votos. Y iba a ser igual de increíble de lo que están planteando ahorita. Nadie se lo cree. Y no se lo cree, y tú lo ves en las caras de cuando declararon, y lo ves en las redes sociales el día siguiente, donde todo un silencio total en los sectores de la oposición, y lo ves el mismo día de la votación, donde el 80% de los municipios no pudieron colocar una fotografía que valiera la pena, porque no pudieron ni siquiera activarse. O sea, ahora, ¿y qué te quiero decir? De otra manera, entonces, porque ¿cómo tú me preguntabas qué mensaje ese sectores de la sociedad que no acompaña la revolución. Que no acompaña la revolución. Partiendo, y yo creo que estando de acuerdo la mayoría, que fue una descarada mentira lo que planteó la oposición, pero bueno, ya estamos acostumbrados a una oposición mentirosa. Pero lo que sí no podemos negar es que hay un sector de la sociedad venezolana que no acompaña la revolución. A ellos les hablo, porque yo creo que ellos dieron un mensaje el domingo. Ese opositor que no salió a acompañar la locura de la oposición, también dijo, epa, yo soy opositor, pero no es por la guarimba, no es por la violencia. Bueno, ellos también nuestro mensaje, bueno, si ustedes no quieren violencia, y ese fue el mensaje que quisieron dar dejando sola a la oposición el domingo, aquí están nuestras manos, aquí están nuestros corazones, vamos a trabajar juntos por la paz. ¿Que vamos a seguir teniendo diferencias? Sí, es natural en la democracia. ¿Que hay problemas? Sí, los problemas no se resuelven odiándonos, se resuelven trabajando. Ahora, administremos esas diferencias desde el diálogo, desde la democracia, desde las elecciones, no desde una guarimba, no desde una guaya, no desde quemar viva a una persona por Dios santo. A nosotros nos dijo Dios, amémonos los unos a los otros, no quemémonos los unos a los otros. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué pasa por el corazón de una persona que es capaz de quemar viva a otra persona porque piensa distinto? O porque crees que piensa distinto, porque su color de piel, porque su nariz, porque su vestimenta te hace pensar que piensa distinto. Por Dios santo, ¿a qué dirección nos quiere llevar la dirigencia de la oposición? Es hora de que reflexionen. Entonces a ese sector de la población, vamos a la constituyente a dar una gran demostración de que hablando nos podemos entender. Vamos a trabajar juntos porque el odio no se imponga. Vamos a trabajar juntos porque nuestros hijos crezcan en un país en paz.
donde se respeten en sus diferencias. Esa es la convocatoria que hacemos y estamos dispuestos a trabajar juntos en esa dirección. La Asamblea Nacional Constituyente se convoca en parte cuando un país tiene crisis política y para redactar un texto constitucional, pero un texto que por las crisis y todo sea de consenso. ¿Cómo se hace en este caso? Eso no es totalmente cierto. ¿Cómo va a estar la participación? ¿Cómo va a estar si el consenso? Se dice que incluso dice la oposición, que es una actividad revanchista del gobierno para sacar a la fiscal, para eliminar la Asamblea Nacional. Mira, la oposición tiene 18 años diciendo que en tu cuarto vacío te lo van a quitar y te van a meter un cubano. Tiene 18 años diciendo que te van a quitar la patria potestad de los niños. Yo creo que la oposición venezolana no tiene ningún nivel de credibilidad. Así que el diálogo político que hagamos tenemos que hacerlo sustentado en la verdad y no en la opinión de la oposición, porque 18 años tienen mintiéndonos a todos los venezolanos. Mintió para la elección de la Asamblea Nacional, te dijo a ti venezolano, si votas por mí se acaban las colas. Y después te dijo, no, eso era una propaganda. Te dijo a ti venezolano, en 6 meses voy a sacar a Nicolás Maduro. Y después te dijo, no, yo no dije eso. Te dijo a ti venezolano, el 5 de julio no hay desfile. Es decir, sustentar nuestro debate, nuestro diálogo en lo que dice la oposición es mucha pérdida de tiempo. No es cierto que las constituyentes nacen de un acuerdo político. No es cierto que la Constitución del 99 nació de un desacuerdo político. Tan desacuerdo fue que la oposición votó en contra. Tan desacuerdo fue que la oposición apeló al tribunal, en ese momento Corte Suprema de Justicia, para que la constituyente no se diera, igual que lo están haciendo ahorita. Y el pueblo siguió adelante. La Corte Suprema de Justicia dijo sí, tiene que hacerse el proceso constituyente, como lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia ahorita. El pueblo salió a votar y eligió sus constituyentistas, la oposición prácticamente no participó. Y después fue a un referéndum y ratificó su constitución. Y después de ratificada por el pueblo, la oposición todavía estaba en desacuerdo y en el 2002 le dio un golpe de Estado a la Constitución. Es decir, no es cierto eso. Que son las dos únicas constituciones que son producto de la democracia, la que tenemos en el 99 y esta constituyente que estamos convocando, porque todas las demás fueron pactos políticos, no fueron acuerdos sociales. Así que no nos dejemos engañar por el discurso de la oposición. ¿Cómo se hace una constitución sin consenso? Hay un gran consenso en el país. Tú le preguntas a todos los venezolanos, el 90% te va a decir, no quiero guarimba, no quiero violencia. No está participando. ¿Cómo se hace el consenso? La participación. Quiero paz. ¿Cómo parte? Quiero diálogo. Ese es el consenso que hay en el país. El 90% de los venezolanos no queremos guarimba. El 90% de los venezolanos queremos que hablemos. ¿Qué hacemos si la dirigencia política no quiere? El 90% tiene que salir a decirle al país, no es con guarimba. Que yo creo que fue lo que pasó el 16. Y estoy seguro que es lo que va a pasar el 30. Ahora, ¿para qué es una constituyente? Para varias cosas. Antes quisiera preguntarle algo. El presidente hablaba que no solamente era redactar un texto constitucional, sino hablaba de actos y de decretos constitucionales. Actos, decretos y leyes constitucionales. Y quisiera preguntarle, porque para muchos decía que se pretendía entonces desplazar el Estado de Derecho y gobernar a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además quisiera preguntarle, ¿cuáles serían los primeros decretos que tendría esta Asamblea Nacional Constituyente? Ahora, esto no es algo nuevo. En la Constituyente anterior fue así. Lo primero que hizo la Constituyente anterior fue, por ejemplo, un decreto para transformar el Ministerio Público. ¿Y cuáles serían los primeros actos de Y ya el presidente ha planteado cosas concretas. Por ejemplo, la necesidad de una ley constitucional de precios, que es uno de los principales problemas. La Constituyente es un poco, tú me has hecho perder el tiempo en la locura de la guarimba del 2014, del llamado a descargar la rabia, de las locuras de la Asamblea Nacional de Guarimba. Es decirte, yo no voy a seguir prestando atención a esto, me voy a concentrar en los problemas concretos de la gente. Porque el problema concreto de la gente no es si el gobernador de Miranda quiere volverse a lanzar candidato presidencial o no. O sea, ya es suficiente que nos hagan perder el tiempo en sus aspiraciones personales. El problema concreto de la gente es que llegue el CLAP, que mejore la economía, que mejore la seguridad. Y nos hacen perder el tiempo, nos hacen perder recursos con la guarimba, con la violencia, con la locura, con las peleas por su aspiración a poder. Entonces la constituyente es concentrarnos en los problemas concretos. Por ejemplo, la ley constitucional de presos. Por ejemplo, la necesidad de la transformación del Ministerio Público, que haya justicia. No es un tema de una persona, es un tema de una institución que no le hace justicia a la sociedad. Por ejemplo, concentrarnos en el problema del primer trabajo o del empleo juvenil. Ahorita arrancó el plan Chamba Juvenil, ha sido un éxito total. Llevan como 400.000 jóvenes inscritos. Por Dios, dejemos la pelea de la guarimba y concentrémonos en que nuestra juventud estudie, en que nuestra juventud trabaje, en que nuestra juventud haga deporte. Y la constituyente lo que va a priorizar son los problemas concretos de la gente. Los temas de la juventud, los temas de las mujeres, los temas de la educación, los temas de la economía. En eso es que nos vamos a concentrar. ¿Qué tiempo va a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente? Es indeterminable desde este momento. La idea es que haya un gran acuerdo social, un gran diálogo nacional, un espacio que convoque a esos sectores que no son chavistas pero que no quieren violencia y desde ahí ir reconstruyendo la paz.
ir aislando a los violentos, ir logrando que más nunca en Venezuela quemen viva una persona por pensar distinto o por verse como si pensara distinto, que más nunca un dirigente político pueda decir vamos a descargar nuestra rabia sin que exista ninguna consecuencia producto de eso. Los dirigentes políticos tenemos una gran responsabilidad, no nos podemos parar a decir vamos, los que me siguen, vamos a descargar nuestra rabia y como consecuencia personas muertas, personas asesinadas, personas degolladas, personas quemadas y no pasa absolutamente nada. La Constituyente es un espacio para el encuentro, es un espacio para la paz. Ayer el presidente convocó a sesión permanente del Consejo de Defensa de la Nación. Para algunas personas esto significa que se está buscando toda la plataforma para decretar un estado de conmoción y así el gobierno poder llegar el 30 de julio a realizar la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, yo primero te voy a decir algo. ¿Hay posibilidad de un estado de conmoción? Lo primero que te voy a decir, la Constituyente va, porque a veces uno no, es que no se da, no, quedan 11 días. Yo creo que el domingo 16 la cantidad de pueblo que salió solamente a calentar el brazo, solamente a hacer un simulacro de una clara demostración de ahora, que la Constituyente... de esa cantidad no nos puede adelantar una cifra de ese simulacro, basado sobre todo en la data que deja la utilización del carnet de la patria. La vas a ver el domingo 30. Solo te voy a decir algo. Triplicó la capacidad instalada del CNE. Por primera vez en la historia se extendió el horario de votación en un simulacro electoral. Yo vengo ahorita de varios casa por casa y era un río de gente en las calles, bajo la lluvia, queriendo decirle al país, la mayoría quiere paz. Y eso es innegable, eso ya es indiscutible. Así que dejen de soñar los que piensan, no, es que trancando el país vamos a parar la Constituyente. No. Por el contrario, reflexionen. El domingo se les dio un mensaje claro. Siéntense a dialogar. Entiendan que no es la violencia el camino, que no es la guarimba, que dialogando, que hablando la gente se puede entender. Nosotros estamos dispuestos y no tenemos ningún prurito en decirlo. Yo creo que el problema lo tiene la oposición, por ocultar los diálogos, por no serle sincero a sus electores. Y entonces después cuando se ven contra la pared, bueno, para hacer política tú no puedes estar viendo el Twitter. Tienes que hacerlo con responsabilidad histórica, viéndole la cara a nuestros hijos, decir, no, yo no te voy a llevar a un país en guerra. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que el país siga en paz. Y eso es lo que estamos construyendo nosotros. Luego del pronunciamiento de varios países, ¿se siente el gobierno, la revolución aislada, ya que han criticado y le han pedido al presidente de la República que reconsidere el tema de la Asamblea Nacional Constituyente? Pero también el tema de las medidas económicas que pudiera tomar Estados Unidos no preocupa al gobierno, sobre todo por el tema económico, el tema petrolero. No tienen 18 años con el mismo discurso. No tienen los 18 años decretando a Venezuela como la peor amenaza contra los Estados Unidos, a Venezuela como un país que es el eje del mal. Pareciera que no conocieran nuestra historia. Venezuela es el país de donde salió el ejército libertador de América Latina. Venezuela es el país que cruzó los Andes en Alpargata y en Ruana para dar la libertad. Venezuela es el país que sacrificó generaciones completas por la libertad. O sea, se equivocan quienes creen que Venezuela es un país que se asusta. No, vamos a sacar esta comunicación y este decreto, que así el pueblo se va a asustar. No, por el contrario. Ese tipo de cosas lo que hace es llenarnos de valentía. Ese tipo de cosas lo que hace es retar al pueblo, a un pueblo que es cimarrón, que es guerrero, que es luchador, que es libertador. El pueblo venezolano jamás va a aceptar que otro país le diga qué hacer. Que vean nuestra historia, que vean nuestro pasado, que vean lo que somos. Somos un pueblo de libertadoras y de libertadores. Ningún país en el mundo puede pretender venir a decirnos qué hacer, qué no hacer. ¿Cómo es eso que un país le dice al pueblo? Porque se nos acaba el tiempo. Termino rápido para cerrar esa pregunta. Imagínate tú que nosotros dijéramos hoy, mira, Estados Unidos que pare una elección porque si no le vamos a aplicar medidas económicas. ¿Qué es eso? Se volvieron locos. Venezuela es un país soberano. Venezuela es un país de libertadoras y libertadores. Aquí no va a venir ningún país a decirnos qué hacer o qué dejar de hacer. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Antes de comenzar a leer algunos mensajes que han enviado, algunas preguntas, quisiera preguntarle, usted fue dirigente estudiantil. Correcto. Y protestó. Soy profesor. Y protestó y manifestó. Mucho. ¿Qué siente usted como venezolano cuando ve los excesos de cuerpos de seguridad contra jóvenes, contra estudiantes? Cuando hay un exceso lo critico. Cuando hay protesta la aplaudo. Cuando hay violencia en la protesta, la critico. No confundamos el derecho a la protesta con el derecho a quemar viva a una persona. No confundamos el derecho a la protesta con el derecho que yo pueda tener a trancarte la vía a ti. Eso no es protesta, eso es violencia. Y todos los venezolanos la tenemos que condenar. ¿Qué acciones tiene prevista el gobierno para el día de mañana cuando fue convocado un paro de 24 horas por la oposición? Salir a trabajar. La gran mayoría de los venezolanos vamos a salir a trabajar. Tienen 100 días convocando a paro.
La oposición tiene 100 días convocando a paro y el país no se para. Tú estás trabajando, yo estoy trabajando. La mayoría de venezolanos queremos trabajar. Los medios seguiremos trabajando porque es nuestro deber estar llevando la información a todos. Y es lo que queremos la mayoría de los venezolanos. Voy a aprovechar para leer algunas de las preguntas que han enviado. Dice noticiero William Flores, noticiero Venevisión. Si el gobierno dice que solo votaron 2 millones de personas en el plebiscito, ¿por qué no nos medimos en un referéndum? ¿Por qué no se inscribieron en la constituyente si son mayoría? Nos hubiesen ganado todos los municipios y todos los sectores. Así que la pregunta es para la oposición. Si la oposición es mayoría, ellos dijeron, queremos elecciones. Es más, la oposición convocó una constituyente. Tú ves los videos por todas partes. Bueno, ahí está la constituyente. Vamos. Y en 2 o 3 semanas vamos a inscribir los candidatos a gobernadores. Inscríbanse. Si son mayoría, participen en la constituyente, participen en la elección de gobernadores. Nelcio Oviedo, ¿qué piensa cuando ves a más de 10 funcionarios golpeando a un joven, como es el caso de Lecherías, Héctor Rodríguez? Tristeza, y lo condeno. Lo condeno tal cual como condeno cuando alguien quema viva a una persona. La violencia no la podemos colocar colores políticos. No, si es un funcionario, la critico. Y si es alguien que quema vivo a otra persona, me quedo callado. No, donde haya violencia la tenemos que condenar. Nosotros no podemos solucionar los problemas desde el odio y desde la violencia. La tenemos que solucionar desde el diálogo y desde el trabajo. Dona tus medicamentos, dice, si las diferencias se resuelven trabajando, ¿por qué no dejan de trabajar? ¿Por qué no dejan trabajar a la Asamblea Nacional y a la fiscal? Claro que los dejamos trabajar. Ahora, trabajar no es dar un golpe de Estado. El que no deja trabajar es el que pretende parar un país, el que tranca una calle, el que pone una alcantarilla para que su vecino no pueda salir. Eso es no dejar trabajar a alguien. Nosotros no, nosotros convocamos al trabajo. Yo quisiera que la Fiscalía hiciera justicia, ahora no hace. Se queda callada, quema viva una persona y no hace nada. Eso no es trabajar. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de Venevisión, a ustedes por hacerlo desde sus hogares. Nosotros retornamos con Gregorio.